El Coliseo romano, un símbolo de poder, gloria y brutalidad, fue el escenario de algunos de los espectáculos más impresionantes y sangrientos de la historia. Este impotente anfiteatro, inaugurado en el año 80 después de Cristo, no solo fue un lugar de entretenimiento, sino también un reflejo de la sociedad romana, con sus obsesiones, sus crueldades y su fascinación por el poder. Hoy exploraremos las luchas más épicas y las situaciones más bizarras que tuvieron lugar en la arena del Coliseo, desde batallas navales hasta combates destinados a provocar risa. El Coliseo fue testigo de una amplia gama de espectáculos, diseñados para sorprender, asombrar y entretener a las masas del pueblo romano. Batallas navales. Uno de los espectáculos más grandiosos y poco conocidos que se llevaron a cabo en el Coliseo fueron las naumaquias, o batallas navales. Aunque el Coliseo no fue diseñado originalmente para contener agua, los ingenieros romanos, conocidos por su impresionante destreza, idearon métodos innovadores para transformar la arena en un vasto lago temporal, permitiendo recrear épicas batallas navales dentro del propio anfiteatro. Pero ¿cómo se lograba este impresionante espectáculo? El Coliseo contaba con un complejo sistema de canales y acueductos que permitían llenar la arena con agua en cuestión de horas. Estos canales estaban conectados a una vasta red subterránea que se extendía por toda la ciudad de Roma y que podía traer agua desde fuentes distantes como el río Tíber o incluso desde las colinas circundantes. Una vez que la arena estaba completamente inundada, el lugar se convertía en un verdadero mar en miniatura. En estas naumaquias, gladiadores y prisioneros de guerra eran obligados a subir a barcos especialmente diseñados para combatir en estas condiciones. Armados con espadas, lanzas y arcos, luchaban con la ferocidad propia de los gladiadores romanos, pero en un entorno completamente diferente. Los barcos se estrellaban entre sí, algunos gladiadores caían al agua y se ahogaban ante el peso de sus armaduras, mientras que otros eran empalados o golpeados hasta la muerte. Los barcos que se encontraban atrapados entre dos eran atacados en un movimiento de pinza, lo que solía llevar a su rápida destrucción. Sin embargo, una estrategia igualmente común era que ciertos barcos se mantuvieran alejados de los enfrentamientos iniciales, evitando el caos del combate directo. Estos equipos, lejos de la acción principal, esperaban pacientemente a que las demás naves se destruyeran entre sí. Una vez que la batalla había diezmado a la mayoría de los combatientes, estos barcos estratégicamente puestos entraban en acción, enfrentándose a los pocos rivales restantes ya agotados y con las fuerzas mermadas. De esta manera, las naumaquias eran ganadas a menudo por aquellos que optaban por la paciencia y la astucia sobre la fuerza bruta. Tras la batalla, el agua debía ser evacuada rápidamente para preparar la arena para el siguiente espectáculo. Los ingenieros diseñaron un avanzado sistema de drenaje que permitía vaciar el Coliseo en cuestión de horas. El agua se canalizaba a través de conductos subterráneos y se devolvía al Tíber o a otros depósitos. Este proceso de drenaje no solo era rápido, sino práctico, ya que intentaban recoger los cadáveres que flotaban, pero todo el resto y la suciedad que había quedado en el agua iba al Tíber como una especie de inodoro gigante. Las naumaquias eran eventos espectaculares que dejaban a la audiencia sin aliento. Para los espectadores, ver batallas navales en medio de una ciudad era una experiencia única, un testimonio del poder de Roma y su capacidad para recrear las condiciones más extremas dentro de su propio corazón. Este tipo de espectáculos no solo entretenían, sino que también demostraban la supremacía técnica y militar del imperio, recordando a todos los presentes la grandeza y el dominio absoluto de Roma. Espectáculos bizarros. Si bien el Coliseo es conocido por sus combates sangrientos y espectaculares, no todas las luchas eran serias y mortales. Los romanos, con su oscuro sentido del humor, también disfrutaban de combates diseñados específicamente para provocar la risa y la diversión, en lugar de solo exhibir destreza y valentía. Uno de los ejemplos más curiosos de estos espectáculos cómicos era el enfrentamiento entre gladiadores cegados. Se colocaban cascos sin aberturas para los ojos, dejándolos completamente a oscuras. Armados con espadas o mazas, estos gladiadores se tambaleaban por la arena, golpeando el aire y buscando a su oponente a ciegas, mientras la multitud se reía y vitoreaba. Era un espectáculo ridículo, diseñado para convertir la brutalidad en burla de sí misma.
En otras ocasiones, los gladiadores eran armados con objetos absurdos en lugar de armas reales. En lugar de espadas afiladas se les entregaban palos de madera, pequeñas redes o escudos ridículamente pequeños. Estos combates no se trataban tanto de ganar o perder, sino de entretener al público con situaciones ridículas y movimientos torpes. Imagina un gladiador luchando con una pala o una lanza rota. El objetivo era hacer reír, no necesariamente matar. El uso de animales en el Coliseo no siempre estaba reservado para los feroces enfrentamientos entre bestias salvajes y gladiadores. A veces los organizadores introducían animales exóticos y, a menudo, inofensivos en la arena, para que los gladiadores los persiguieran o interactuaran con ellos en situaciones cómicas. Imaginaros la escena: un gladiador persiguiendo a un avestruz asustado o tratando de atrapar un mono veloz que salta por la arena. Todo mientras el público se ríe a carcajadas. Es gracioso pensar cómo ese circo antiguo romano a veces se parece mucho a la idea de circo que tenemos hoy en día, ya que estos espectáculos eran diseñados para ofrecer un respiro cómico entre las luchas más serias y peligrosas. Estos combates cómicos y bizarros eran una muestra del ingenio romano y de su deseo de entretenimiento en todas sus formas, desde lo épico y grandioso hasta lo ridículo y burlesco. Mientras que las luchas mortales llenaban de adrenalina a la multitud, los espectáculos cómicos proporcionaban una oportunidad para que la audiencia se relajara y disfrutara de la ligereza del momento. En la arena del Coliseo todo podía ser convertido en un espectáculo, desde la gloria hasta la vergüenza. La crueldad en los combates. El Coliseo no fue el escenario de batallas justas y épicas, sino también fue el escenario de enfrentamientos profundamente injustos, diseñados no para probar el valor o la destreza, sino para maximizar el sufrimiento y el espectáculo. En muchos casos, la balanza estaba deliberadamente inclinada para garantizar un resultado sangriento y violento que mantuviera a la multitud al borde de sus asientos. Uno de los combates más emblemáticos de estos contrastes era el enfrentamiento entre el Retiarius y el Secutor. A primera vista, el Retiarius parecía en desventaja, armado solo con una red y un tridente, en cambio el Secutor con una armadura pesada. Sin embargo, su principal fortaleza residía en la longitud de su tridente, que le permitía mantener a raya al Secutor y en su agilidad. Su red, por otro lado, era una herramienta estratégica para desarmar y desorientar a su oponente. Si bien el Secutor, con su espada corta y gran escudo, era una figura imponente, el Retiarius aprovechaba su velocidad y desgastaba a su oponente, demostrando que la destreza y la estrategia podían superar a la fuerza bruta. Otro enfrentamiento que podía engañar al ojo, aunque ya era desigual, era el del Murmilo contra el Thraex. El Murmilo, con su escudo grande y su casco decorado, estaba protegido por una armadura pesada que le daba una apariencia casi invencible. Sin embargo, el Thraex, con su escudo más pequeño y su espada curva, el Sika, tenía una ventaja estratégica significativa. La agilidad y rapidez estaban del lado del Thraex. Le permitían evadir los ataques pesados del Murmilo y aprovechar el peso adicional de la armadura del Murmilo para desgastarlo rápidamente. El Thraex podía emplear técnicas de golpeo rápido y ataques precisos, desgastando al Murmilo y aprovechando su movilidad para ganar el combate. Estas luchas, con su incesante dinámica entre fuerza y agilidad, ofrecían un espectáculo fascinante que combinaba violencia, habilidad y la crueldad inherente al entretenimiento romano. Pero como ya debéis saber, los combates no se limitaban a gladiadores humanos. Los venationes eran espectáculos donde bestias salvajes importadas de los rincones más lejanos del imperio eran obligadas a luchar entre sí o contra cazadores armados conocidos como penatores. Leones, tigres, osos e incluso elefantes eran soltados en la arena, donde se desataba una carnicería. Muchas veces estos eran cazadores experimentados, pero otras tantas se trataba de criminales cuya sentencia era una muerte que debía entretener al pueblo romano. Las venationes eran una parte integral del día de juegos, ofreciendo una variedad de sangrientos entretenimientos que mantenían al público en vilo. La sangre derramada en la arena, ya fuera de animales exóticos o de gladiadores, alimentaba la sed de violencia del público romano, al mismo tiempo que simbolizaba el control absoluto de Roma sobre el pueblo conocido. Hoy el Coliseo se erige como un monumento a un pasado donde el entretenimiento estaba fuertemente ligado a la sangre y
hacia la muerte, es un recordatorio de la complejidad de la cultura romana, donde la gloria, el horror y la tragedia se entrelazaban en un espectáculo diseñado para satisfacer las demandas de un imperio. Aunque las arenas han estado vacías durante siglos, los ecos de los gritos, las victorias y las derrotas aún resuenan en las piedras de este colosal monumento. Espero que os haya gustado el vídeo y me gustaría que dejarais en los comentarios de qué otros temas os gustaría que hablara del Imperio Romano o de la época antigua. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo, chicos. Chao.